Buenos días, mis amados. Bajo el tema Refúgiate en Cristo, el Salmo 69 y el versículo 4 dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Mira la desesperación del salmista. Y esto es la justicia contra la injusticia. Y el hecho de que nosotros hayamos sido justificados, es decir, nuestros pecados fueron presentados ante Dios a través de Cristo. Y esa ira encendida de Dios con el hombre en pecado fue calmada, fue aplacada por Cristo al presentarse por nosotros ante Dios. Pero la gente que no ha creído tiene a Dios airado, porque es tu pecado y tu desobediencia la que influye en el trato que Dios tiene contigo. Y es bueno aclarar esto porque como la gente conoce a Dios como palabra, ¿verdad? Conocen esa palabra en el diccionario. Ellos miran al cielo, alguna gente pasa por la iglesia y se hace una señal porque ellos entienden que existe algo que se le llama a Dios. Ellos no saben quién es realmente, porque ese conocimiento solo lo da Dios a través de Cristo, de su palabra, de su Espíritu Santo. Eso está en la Biblia. La gente no quiere leer la Biblia, no le interesa para nada. Algunos religiosos dicen, ese es un libro obsoleto, ya ese es un libro pasado de moda, como si la Biblia hubiese sido escrita para un show fashion. Nosotros sabemos que cada año se hacen presentaciones de lo que está de moda en la temporada de otoño, la temporada de verano, la temporada de primavera. Eso no es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios expresa, revelada, dada a nosotros. Es un manual que nos enseña a conocer a Dios, pero el Dios de la Biblia, no el del diccionario. Usted busca en el diccionario la definición de Dios y le va a dar una definición, pero ese no es el Dios. El Dios está en la Biblia y Dios se muestra a sí mismo, se mostró en la primera parte de la Escritura llamada Antiguo Testamento, donde él tuvo esa relación con su pueblo, con el pueblo de Israel, ¿verdad? Que fue el pueblo de la promesa. Y a nosotros, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, que fue la última parte que se escribió, los evangelios hablan, tienen una biografía donde podemos conocer a Cristo y el Espíritu Santo, y podemos conocer a Dios, que es ¿verdad? Esa revelación fue continua desde el Antiguo Testamento hasta este Nuevo Testamento, fue progresiva, fue desarrollándose. Cada escritor en la historia no interpretó la Biblia equivocadamente, sino que le siguió añadiendo a esa revelación hasta que se completara lo que nosotros tenemos, donde podemos conocer a Dios. Entonces el salmista, en esa desesperación, ¿verdad?, dice que se ha aumentado más que los cabellos de su cabeza los que le aborrecen. No es de sorprendernos que todavía al día de hoy el mismo aborrecimiento, la misma palabra y con el mismo significado todavía se aplica el día de hoy, y todavía se aplica a los cristianos, a la persona que sigue de Cristo, y seguirá aplicándose. Es decir, el evangelio de Cristo, la palabra de Dios y la Biblia no tienen muchos amigos. La gente prefiere leer un libro de muñequitos, prefieren leer una novela, prefieren leer una fábula, porque el escritor puede en la fábula crear los personajes, y él lo puede crear a su imaginación y lo puede hacer afines a nosotros y a nuestras necesidades, y nos pueden dar promesa porque ellos pueden resolver lo irresolvible dentro de la fábula, y eso mismo lo aplican también a la realidad. La Biblia es diferente, porque la Biblia está hecha de realidades y de posibilidades, de situaciones, de condiciones, y la Biblia es clara, y la Biblia no nos exonera a nosotros de pasar dificultad, porque todos los hombres de la historia bíblica han pasado dificultad, y por eso el salmista estuvo en esa dificultad, donde él dice que los enemigos eran más abundantes que su pelo, ¿verdad? Eran muchos,
Y dice él, oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, ¿verdad? Y dice también que lo han aborrecido sin causa, y dice, se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyeron sin tener por qué. Y qué bueno que un cristiano puede decir eso: me atacan, hablan de mí, me tratan mal, desprecian el evangelio, pero sabe que lo hacen sin razón. Ojalá que este sea el caso de los cristianos que me escuchan. Dios te bendiga en este día.